El día de hoy te voy a explicar cómo puedes empezar a crear tus propios emotes dentro de Own3D, cómo funciona la plataforma, así que vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Los emotes es algo muy importante de tener dentro de tu canal, ya que no solamente es un beneficio para las personas que desean suscribirse a tu canal, sino que también va a ayudar mucho a mejorar la interacción dentro de tu chat, por lo que deben representar alguna situación o emoción principalmente para que las personas puedan reaccionar de una manera más activa. Own3D cuenta con un editor de emotes que ya he mencionado muchas veces en los videos anteriores y que creo que nunca le había dedicado un video exclusivamente, así que vamos a dedicárselo el día de hoy para que puedan aprender cómo hacerlo paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a own3d.tv. Vemos que aquí están las opciones de cambiar el idioma. Yo aquí voy a poner la opción de español, así que nos vamos a ir a la parte de emotes que está en la parte superior de arriba y vamos a seleccionar el que dice creador de emotes. Y aquí tenemos distintas opciones. He de mencionarte que cada uno de ellos tiene su propio personalizador, así que depende de cuál quieras elegir, pues va a ser el resultado que vas a tener. O sea, no todos tienen como las mismas opciones de personalización. Yo voy a elegir este que es como el que más se parece a mí, pero te digo, no se debe parecer a ti a 100%. Te digo, a veces pueden ser como memes locales o cualquier chiste que tú quieras hacer después. Aquí elegimos la opción de iniciar, que es este de Get Started. Y tenemos los accesorios, que son estos de acá, que son por ejemplo las gorras, que les podemos ir añadiendo. Tenemos los lentes y cada uno de estos accesorios tiene sus colores que están en la partecita de aquí abajo. Este de acá colorea una área de ese accesorio y este de acá colorea otra área de ese accesorio. También tenemos el cabello, que de la misma manera también se puede personalizar el color. Puedes elegir si te quieres poner una diadema o no ponértela, las cejas, los ojos, la nariz, también la barba, la boca y la ropa. Pero como te digo, al inicio ya ves que puedes elegir los personajes. Bueno, cada personaje tiene sus atuendos, tiene sus colores, tiene su tipo de peinado, entonces es de ir probando uno por uno a ver cuál es el que más te gusta. Aquí puedes elegir el tono de piel y finalmente le das aquí donde dice generar emote. Ya una vez que ya lo tienes de esta manera, pues ya puedes empezar a elegir tus emotes. Aquí te aparecen los que son los estándar emotes, que son los que vienen por defecto. Y bueno, lo padre es que te hace un generador de emotes. Aquí lo que yo te recomiendo es que elijas dependiendo de la cantidad de emotes que te permite añadir Twitch. Por defecto, tú puedes revisarlo aquí en la parte de recompensas de espectador. Te vas a la parte que dice emoticonos y aquí te va a aparecer cuántos emotes puedes tener. Estos son la cantidad de emotes que tienes de forma gratis, que son los estándar. Estos son los emotes de nivel 1, que son los que le dan a los que para suscriptores, y estos ya son los de nivel 2 y nivel 3. Entonces ya dependiendo de cuántos quieras, pues son los que puedes ir añadiendo. En este caso pues yo tengo un límite de 8, pero pues igual tú puedes empezar añadiendo los gratuitos, que esos cualquiera de tus espectadores los podría adquirir y de esa manera pues podrías incitar a que la gente los utilizara y ya pues estarías trabajando un poquito más tu marca y tendrá mejor calidad tus emotes. Esto es lo que cuesta cada emote. Aquí en pesos mexicanos serían 48 pesos cada emote, y si ves, entre más vas añadiendo se va bajando el precio. ¿Y qué es lo que yo te recomiendo? ¿Cuáles son los primeros emotes que te recomendaría adquirir? Serían aquellos que funcionen con las emociones. Por ejemplo, si la gente se enoja dentro del chat o entienden que pasa algo, pues yo te recomiendo pues este de acá, ¿no? Que es como de coraje o de que estés molesto, o este de acá, ¿no? O sea, situaciones de emociones. Trabaja con las emociones, lo que más recomiendo. También si ves que hay alguien que quiere banear y todo el chat quiere banear, pues también esa es la opción de ban. Ahorita para Halloween, ¿no? Que estamos en las vísperas de Halloween, pues puedes elegir algún diseño de Halloween que también está muy padre. Hay unos de zombie. Pues ahora sí que el que más te guste, ya después de que ya los tengas, pues nada más le das aquí donde dice ordenar emotes ahora, o igual con esto los puedes poner en HD, pero pues cualquiera de las opciones está bien, o sea, no hay problema. Y esos emotes los puedes utilizar en Twitch, en Discord, en YouTube o en Facebook. O sea, te crea una carpetita con todos los emotes que necesitas y ya nada más le das aquí donde dice ordenar emotes ahora, le das aquí donde dice checkout. Aquí puedes eliminar o decir cuáles quieres que no se muestren. Por ejemplo, aquí ya te aparece, ¿no? Por 5 emotes sin HD sería un total de 457 pesos mexicanos, pero utilizando mi código HarryJuegos pues ya tienes un 50% de descuento y ya te quedan 228. Los cupones los puedes añadir aquí, donde dice tienes un cupón de descuento, lo presiones y ahí ya pones el código y ya nada más le hacen aplicar, y luego en donde dice ir a pagar, aquí ya nada más puedes elegir si quieres crearte una cuenta o simplemente puedes entrar como invitado. O sea, no necesitas crearte una cuenta al 100%, nada más le haces ahí en continuar como invitado, te crea una cuenta temporalmente, por así decirlo, y ya continúas con el pago y ya una vez los tienes pues ya puedes empezar a añadirlos, que sería directamente aquí dentro de emoticonos, panel de control del creador, emoticonos, y ahí puedes añadir el que tú quieras dándole clic al botoncito y ya le hacen subir. Y esa es prácticamente la forma en la cual puedes crear tus propios emotes con Own3D. Sinceramente es de los precios más económicos que puedes utilizar para poder crear unos emotes y de una forma muy rápida. Así que sabes, link en la descripción. Cualquier duda que tengas me puedes mandar un DM directamente en mi Twitter. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream.